Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El día 3 de enero de este año 2026, fuerzas militares de los Estados Unidos capturaron al presidente Nicolás Maduro de Venezuela y lo trasladaron a una corte de New Jersey para enfrentar diversos cargos. Esto ha implicado una transformación política muy importante en Venezuela, ha implicado también el retorno de las intervenciones de los Estados Unidos en América Latina y un inmenso debate sobre la legalidad o la ilegalidad de esta captura y obviamente los cambios que están dándose en el entorno de Venezuela y las implicaciones para América Latina. Tenemos como invitada para hablar de este tema en el día de hoy a la periodista Catalina Lobo Guerrero, periodista colombiana, ex corresponsal en Venezuela y quien conoce a Venezuela con bastante detalle. Catalina, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Buenos días, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Catalina, lo primero que quiero preguntarte es qué tanto ha cambiado Venezuela después de esta captura de Nicolás Maduro, porque hay diversas informaciones y diversos elementos que podrían llevar a hablar de este cambio. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que, digamos, ha tenido mayor impacto? Pues uno podría decir que ha cambiado mucho y a la vez no ha cambiado nada, porque, digamos, Nicolás Maduro es un hecho que ya no está en el poder después de 13 años. Él ya no es quien manda en Venezuela. Pero tampoco uno podría decir necesariamente que es Delcy Rodríguez quien era la vicepresidenta y ha asumido, digamos, el poder después de esta operación militar. Delcy Rodríguez francamente no tenía otra opción y está bajo muchísima presión de los Estados Unidos y del gobierno del Trump un poco para flexibilizar todas las condiciones posibles para hacer una serie de inversiones económicas y se ha dicho, digamos que a partir del 3 de enero empezó como una nueva etapa, una supuesta transición, eh, pero lo cierto es que el que manda en estos momentos en Venezuela no necesariamente está sentado en el Palacio de Miraflores, ¿no? Entonces, lo que se ha visto sí es un acercamiento de relaciones con los Estados Unidos, viajes, ires y venires de altos oficiales de los Estados Unidos, distintos secretarios generales del Comando Sur, etcétera, y hay una plena cooperación ahora, porque es una cooperación también bajo amenaza, ¿no? Si no quieres que te suceda lo mismo, Delcy Rodríguez coopera con nosotros. Entonces, lo que hemos visto es un poco esa nueva etapa. De ahí hablar que ya empezó una transición democrática en Venezuela, no es tan así. Te iba a preguntar justamente por eso, porque hemos visto una serie de intervenciones de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, de Marco Rubio como secretario de Estado y luego otro montón de funcionarios, secretario de Comercio, militares del Comando Sur, etcétera. Pero el término transición democrática no aparece y sobre todo algo que sorprende mucho es la marginación de Edmundo González y de María Corina Machado y todo este drama que vimos alrededor de la entrega del premio Nobel. Pareciera ser que la transición democrática es algo que no tiene mucho apuro. Sí, no sabemos cuáles son los tiempos de Estados Unidos. Luego de, digamos, de esta operación militar, en un momento dado, Marco Rubio hizo no solamente unas declaraciones al final de una rueda de prensa, sino también ante el mismo Congreso de Estados Unidos le preguntaron, bueno, ¿y la transición en Venezuela qué? Y él habló de un plan de 3 fases en donde la prioridad número uno y la fase número uno era estabilización económica. Y a eso es a lo que realmente le ha apostado el gobierno Trump, pero no es muy claro cuáles son las supuestas 2 siguientes fases, si están planeadas o no, si tienen en cuenta o no a la oposición venezolana, tanto la que está dentro del país como la que está en el exilio, encabezada por Edmundo González y María Corina Machado. Lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos dijo muy rápidamente que no creían que María Corina Machado fuera como la persona para conducir, digamos, este nuevo proceso. De hecho, María Corina Machado, si bien tiene como una gran popularidad, pues realmente no tiene el poder y sobre todo no tenía el control de otras instituciones y de las Fuerzas Armadas. Y el mismo Donald Trump ha dicho, y otros oficiales del gobierno estadounidense han dicho que ellos hicieron un análisis y la CIA de hecho determinó que tal vez la mejor persona para conducir esta nueva etapa y este nuevo entendimiento con los Estados Unidos era la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que de hecho ya había tenido varios acercamientos con sectores empresariales importantes y él había sido la persona quien había dirigido un poco
un pequeño proceso de apertura económica que empezó en Venezuela a partir más o menos del 2021, 2022. Era Delcy quien estaba, digamos, encargada de este tema, entonces pues era la persona como natural para nombrar y tenerla ella ahí de alguna forma bajo presión, como que aseguraba que no, Estados Unidos no volviera a repetir los mismos errores que cometió, por ejemplo, en Irak o en otros países donde había una operación militar, pues buscando un cambio de régimen, pero más o menos echando a todo el mundo al día siguiente y luego no había ni siquiera operarios que prendieran las máquinas para hacer funcionar el país. Entonces, esta idea de lo que llaman los gringos no troops on the ground, no enviar a todas las tropas, sino hacer movimientos quirúrgicos y más bien buscar a alguien que pueda cooperar con ellos, pues la persona que escogieron para hacerlo fue Delcy Rodríguez y la verdad es que les está funcionando muy bien. Delcy ha aprobado leyes de manera express, por ejemplo, para facilitar inversiones petroleras. Ahora se está hablando también de una nueva ley express para facilitar inversiones en minerales estratégicos. En fin, por el tema de los negocios, las cosas han avanzado también a una velocidad bastante rápida y eso ha sido bastante sorprendente. Cuando uno mira, por ejemplo, las opiniones de David Smile, que es profesor de la Universidad de Tulane en Estados Unidos, o de Catalina Smulovitz, que es profesora de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, ellos subrayan que lo que hay es más una especie de transición económica que propiamente una transición política, y a la vez una especie de ausencia frente al fortalecimiento de las instituciones públicas. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo estoy de acuerdo, digamos, como con los planteamientos de ambos académicos. Ahora, los que estudian las transiciones, los transólogos en la ciencia política, siempre hablan que la transición tiene diferentes fases y a veces es cierto que una primera etapa puede ser una transición económica porque en la medida en que el país mejore ciertas condiciones, pues eso va a facilitar luego otro tipo de procesos. Hay como una serie de variables, ¿no?, que hay que tener en cuenta para hablar ya de una transición económica y requisitos que se tendrían que cumplir para pensar que se está avanzando hacia esa dirección. Si bien ha habido como alguna liberación de presos políticos y se aprobó una ley también en tiempo express en la Asamblea Nacional que hay que recordarlo, pues controla mayoritariamente el chavismo y cuenta con una muy pequeña participación de algunos opositores allí. De todas formas, no es una ley que incluye a necesariamente todas las personas que están detenidas, digamos, en cárceles, en otros centros de detención arbitrarias, personas que están desaparecidas o personas que están en el exilio y acusadas, digamos, de toda clase de delitos sin poder tener nunca como un derecho a un debido proceso o una defensa justa. Entonces, sobre todo las organizaciones de derechos humanos en Venezuela han estado como muy activas diciendo, o sea, si vamos a hablar de liberación de presos políticos, tienen que liberarlos a todos y tiene que haber un sobreseimiento de sus causas judiciales, o sea, aquí tienen que avanzar otro tipo de procesos para que de verdad empecemos a hablar de transición democrática, no solamente el tema económico, ¿no? Es lo que realmente ha avanzado más rápido. Esta semana, cuando se cumplían los 2 meses de la captura de Nicolás Maduro, y en medio de las noticias por la guerra en Irán y todo lo que esto implica, se produjo el reconocimiento formal de alguna forma de la Casa Blanca de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, ya no solo como una especie de mandataria encargada, sino un reconocimiento formal. ¿Qué implicaciones tiene ese reconocimiento formal y pleno de Delcy Rodríguez? Pues para empezar, es contrario a la constitución venezolana y es muy preocupante que Donald Trump hable de ella como president-elect. Delcy Rodríguez realmente no ha sido elegida por el pueblo venezolano y las últimas elecciones que hubieron realmente fueron las del 28 de julio del 2024, que fueron fraudulentas. Entonces, ella, digamos, está a cargo, es, digamos, la persona encargada por Washington para llevar a cabo este nuevo proceso político, pero Delcy Rodríguez no cuenta tampoco con ninguna legitimidad para ser la persona que conduzca los destinos de Venezuela futuro. Hay que recordar un poco como quién es Delcy Rodríguez y cuando hablo de Delcy, también creo que hay que mencionar a Jorge Rodríguez, su hermano, que es el presidente de la Asamblea Nacional y quien es pues, el segundo al mando ahí, ¿no? Los hermanos Rodríguez operan siempre como si fueran
una bestia con dos cabezas, o sea, lo que una hace influye en el otro, se apoyan mutuamente. Ellos son hijos de Jorge Rodríguez, un dirigente de izquierda, de la vieja izquierda de los años 60, que era de la guerrilla del MIR, luego fundó un pequeño partido que se llamaba la Liga Socialista. Es detenido por el secuestro justamente de un empresario norteamericano, quienes señalaban en ese momento esos sectores de izquierda que era como la cabeza de la CIA en Venezuela. O sea, imagínate las vueltas que da la vida en esta historia. Y Jorge Rodríguez entonces es apresado, detenido, torturado y se vuelve como un mártir de esa izquierda, y sus hijos, digamos, van a crecer como con esa historia traumática de haber quedado huérfanos de un padre detenido y torturado por ser un dirigente de izquierda, y quieren volver al poder, y lo han dicho en varias ocasiones, es más, o sea, como para resarcir eso y eso cobrar algo de venganza. En palabras de Delcy Rodríguez, esto es algo que ella ha dicho después. Entonces, es muy impresionante como el juramento de Delcy como presidenta encargada, y ahora pues Estados Unidos la reconoce como presidente en ejercicio. Ella ha dicho, digamos, como para la galería chavista, que ha sido muy difícil de alguna forma tenerse que sentar con los que han sido como sus enemigos de toda la vida, ¿no? Y siempre ellos venían de una izquierda radical muy anti-yanqui, muy nacionalista, pero lo cierto es que él sí ha sido absolutamente servil, no solo del sí, o sea, para los venezolanos ha sido muy indigno ver a su general Padrino López, ministro de la Defensa, que después de semejante operación militar donde bombardean y destruyen una cantidad de instalaciones y equipos militares, siga siendo ministro de la Defensa y después se reúna con los generales de Southcom. Entonces, este nuevo entendimiento y este reconocimiento de una presidenta que no fue elegida a nada y que se considera legítima y que tiene esa historia de vida, y ahora de manera pues muy sorprendente les está abriendo todas las puertas a los gringos para hacer negocios, ha sido algo difícil de tragar para muchos venezolanos. En ese contexto, Catalina, hay un fenómeno que es muy interesante, y es que justo como lo estás planteando, hay una cantidad de venezolanos que están de acuerdo con la transición a pesar de todo lo que hayan tenido que asumir o aceptar, etcétera, pero que no lo pueden manifestar públicamente, y a su vez otros que se sienten traicionados y perdidos. ¿Hacia dónde transita, digamos, las fuerzas políticas y sociales en Venezuela? Bueno, esa es una gran pregunta, y como tú bien dices, sí, hay que recordar que hay gente que está primero feliz y celebrando de que hubieran sacado a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro fue un hombre autoritario, déspota, que se mantuvo en el poder a fuerza de represión. Entonces, la gran mayoría de los venezolanos sí celebraron, digamos, esa operación y que lo sacaran. Ahora, eso significa que muchos de los venezolanos que están en el exilio, que celebraron esa operación, puedan volver todavía, que quieran regresar todavía. Eso no es tan cierto. Y por otro lado, los venezolanos que están en Venezuela, algunos que también celebraron, otros que no tanto, otros que también vienen como con cierta sospecha de esto que está pasando. Em, no solamente las transiciones se dan también como por los liderazgos políticos protagonistas, llamémoslo en este caso el de María Corina Machado, Edmundo González, otros liderazgos políticos que están en el exilio y otros que están adentro, sino también por el papel de la sociedad civil. Y ahí me parece importante destacar tres cosas que observo, digamos, en las últimas semanas. Uno, se vuelven a presentar algunas protestas de calle, y esto es muy interesante porque desde las elecciones del 28 de julio, que había, digamos, suscitado luego una gran ola de represión, detenciones arbitrarias, tortura, quienes en algún momento trataron de denunciar que eso había sido una elección fraudulenta y fueron perseguidos, detenidos y torturados, pues eso creó un clima de miedo y de intimidación muy fuerte, entonces la gente no se atrevía de nuevo como a manifestarse o a activarse. Pero lo que hemos visto desde esta operación, si bien el primer día, o sea, después de la operación militar, nadie salía a las calles de Caracas, nadie manifestaba nada muy públicamente, después han ido apareciendo algunas protestas puntuales. Primero que todo, los familiares de los detenidos políticos están haciendo vigilias constantes, están exigiendo la liberación de todos. Algunas ONGs nunca han dejado de operar en Venezuela, es decir, la sociedad civil sigue activa, no es como en Cuba o en Irán, en donde la sociedad civil realmente ha sido casi que borrada. En Venezuela sobrevive todavía una sociedad civil que es importante y está de alguna forma ahí también presionando.
El 8 de marzo del año pasado, una marcha de mujeres también demandando y exigiendo también respeto a los derechos humanos, liberación de todos los presos políticos, elecciones justas, etcétera. Entonces, y los estudiantes es como el tercer síntoma que aparece allí. O sea, esta es otra población que desde la sociedad civil empieza a decir, hey, aquí hay un papel para nosotros también jugar, y quienes estudian las transiciones políticas también siempre recalcan mucho eso, ¿no? O sea, esto no puede ser conducido simplemente por unas élites políticas, sino también por la presión y las exigencias que desde la población hagan también para buscar retomar una senda democrática. En ese contexto, Catalina, esta semana hubo dos hechos muy impresionantes. Uno es que hubo una operación del SEBIN contra las milicias, contra los grupos armados paramilitares que había creado el chavismo, y empiezan a desarmarlos y a quitarles armamentos además muy pesados, fusiles AK, una serie de granadas, una cantidad de stock de municiones. Y el otro hecho es que empiezan también a emitirse órdenes para desarmar a todos los colectivos en general. ¿Esto implica un tránsito a una pacificación de la sociedad? Ojalá sea así, porque, digamos, algunos de estos colectivos y también luego, digamos, actuando, digamos, en conjunto con fuerzas del Estado, pero que actuaron, digamos, de manera abusiva en estas operaciones de limpieza, como la llamaban de alguna manera, de persecución de todo tipo de personas. Pues es muy importante, digamos, como desmontar ese aparato represor que ha actuado, digamos, en conjunto con unas fuerzas paramilitares, que sería este tema de los colectivos armados. Y esta es una de las exigencias que también desde la sociedad civil se está haciendo. O sea, si vamos a hablar de transición democrática, lo primero entonces es liberar a todos los presos políticos. Lo segundo, desmontar todo el aparato represor, que hasta el momento puede que hayan hecho algunas de estas operaciones, pero ese aparato represor sigue. Y uno podría decir, si no intacto, en un 90% está ahí. Es una buena señal que se empiecen a desmontar este tipo de cosas, pero no hay que cantar victoria todavía, porque además no necesariamente las fuerzas estatales pueden controlar a este tipo de colectivos armados. Algunos de ellos eran muy radicales, muy chavistas, de nuevo anti-yanqui, etcétera. Entonces hay que ver, o sea, yo no veo, por ejemplo, a los colectivos del 23 de enero plegándose a que entreguen armas, etcétera, porque ellos también hacen sus negocios también por ese lado, tienen vínculos con otro tipo de sectores que no necesariamente estarían de acuerdo con esta transición democrática, ¿no? Pero entonces, liberar presos políticos, desmonte del aparato represor, garantías, por ejemplo, de que el aparato de justicia también, digamos, va a empezar a operar de otra manera, porque el aparato de justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía, otros órganos de control han sido, digamos, em, no solo coadyuvantes, sino casi que cómplices de toda esta represión, de todo este aparato de tortura, etcétera. Y luego entonces que haya un cronograma claro y plenas garantías también para convocar a elecciones libres. O sea, eso es lo que todavía tampoco vemos en el panorama. Antes de pasar a esos puntos, hay algo que me es obligatorio preguntarte, es qué ha pasado con grupos como el ELN o algunas disidencias de las FARC o los grupos asociados a actividades de minería ilegal y criminal que están en Venezuela, que además pasan permanentemente en las elecciones, y los vimos en las elecciones de Congreso y consultas del 8 de marzo en Colombia, pasando poblaciones de Venezuela a ser votantes en departamentos como Arauca o Santander o norte de Santander. Pues justamente o sea, los grupos armados ilegales controlan las trochas o los caminos verdes en la frontera. Ellos han invertido mucho también en controlar, sobre todo en esa parte como del arco minero del Orinoco. Tienen mucho interés en el control de la minería ilegal, etcétera. Entonces será muy interesante ver ahora, digamos, que los Estados Unidos está diciendo listo, y ahora vamos con todo, y nuestras empresas van a volver a explotar oro y van a volver a explotar otro tipo de minerales raros y tierras raras que hay en Venezuela, en ese sector del país que es totalmente copada por el crimen organizado, digamos, en alianza también, hay que decirlo, con el chavismo y con ciertos sectores también que deberían tener control de ese territorio. Pues hay que ver entonces si van a empezar a hacer operaciones militares para estos grupos para sacarlos del negocio. No, de momento eso no lo hemos visto. Y queda la pregunta entonces, ¿se van a replegar entonces estos grupos y van a dejarles el negocio así tan fácil nomás?
No lo sabemos, o sea, yo prefiero como no especular y esperar a mirar un poco cuál va a ser, digamos, esa puja de poder armado que ellos tienen allí, poder económico, ¿no? Eso será muy interesante de ver qué pasa con eso. Catalina, hay una dimensión de todo este fenómeno de Venezuela, de esta intervención de los Estados Unidos en Venezuela, de la captura de Maduro, califíquese como se califique, y es que Venezuela, desde que Hugo Chávez ascendió al poder, se afilió al eje geopolítico de Rusia, China, Corea del Norte, Irán, y obviamente hay compartida posición en América Latina con Cuba y Nicaragua, y de alguna manera también con Bolivia. ¿Qué pasa con Venezuela, y Estados Unidos y esta intervención y esa ruptura de ese eje? Pues mira, fue interesante ver al día siguiente cuando Delcy Rodríguez tuvo que juramentarse como presidente interina. Dentro de las personas que asistieron, obviamente, a esa juramentación, pues estaban los embajadores de estos países que tú acabas de mencionar. Estaba el embajador de China, el embajador de Rusia, Irán, etcétera. Y por supuesto había mucha cercanía también como con los cubanos, ¿no? Lo que hemos visto, pues, o sea, ahora Irán y Rusia están ocupados como en sus propias guerras, y Cuba también tiene como un temor enorme de que algo va a pasar también con la isla, que han dicho, digamos, el gobierno de los Estados Unidos que también tiene los días contados. Em, entonces, por lo menos, digamos, esa cooperación y esa colaboración tan cercana, lo que hemos visto es que los cubanos han estado regresando, los cubanos que trabajaban en Venezuela, que eran parte fundamental, pues han regresado, digamos, a Cuba. Lo hemos visto con el tema de médicos y otro tipo de asesores que estaban en territorio venezolano. Parece ser que también algunos, digamos, como asesores militares, sobre todo en el manejo de equipos de Rusia, etcétera, también han regresado a su país. Entonces, ha habido como una pequeña desbandada. El tema chino, no tengo ni idea qué es lo que está pasando allí, pero el mensaje es clarísimo, más o menos en América Latina no puede haber negocios con China. Eso lo ha dicho el presidente Donald Trump y Marco Rubio en todos los tonos. Entonces, ahí va a ser un tema más difícil porque China ha invertido millones y millones y millones en Venezuela y de alguna forma siempre ha esperado que eventualmente eso le dé como algún tipo de retorno y ahora esa deuda va a quedar pendiente. No sabemos eso cómo se va a manejar, no sabemos ahí qué tipo de acuerdo eso va a ser. Estará pendiente también lo que pase también en la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en los próximos días. Veremos a ver si hay alguna mención de eso, ¿no? Pero, pero lo cierto es que con esta intervención militar Estados Unidos manda un mensaje muy claro: en América no se meten, esto es nuestro. La reunión que acaba de hacer en Miami con otra cantidad de presidentes del continente hablando del escudo americano, o sea, él está alineando a todo el mundo y estamos en una nueva era geopolítica donde el soft power cede terreno al hard power y a este retorno como del águila y del imperialismo gringo y por la fuerza, y es o por las, o sea, o por las buenas o por las malas. Y con la operación a Nicolás Maduro demostró que también se puede por las malas y le está saliendo bien para sus propios intereses. En este contexto, y esta es mi última pregunta de cierre, Catalina, teniendo en cuenta lo que ha pasado, además hay una fuerte dinámica económica, inversiones, renovación de infraestructuras, solo van 2 meses y parece que la dinámica es muy intensa, muchas empresas, mucha renovación de infraestructuras, de equipos, reconstrucción de carreteras. ¿Cuál percibes que es como el futuro inmediato de Venezuela en ese intento de reconstrucción y su impacto en América Latina? Pues yo no hablaría tan rápido de reconstrucción. Lo que hemos visto es simplemente, digamos, un redireccionamiento de hacia dónde van los recursos y quiénes son los socios comerciales, y Estados Unidos diciendo, listo, ustedes la explotación petrolera que tienen, ahora la vamos a administrar nosotros en un fondo, y ustedes pueden hacer negocios con los que nosotros consideremos que pueden hacer negocios. Primero que todo Estados Unidos y luego nuestros socios y aliados y no nuestros enemigos. Entonces, ya no le vendes petróleo a Irán, Rusia, etcétera. Ahora hay un nuevo negocio con India, por ejemplo, y pueden empezar a hacer otras inversiones, etcétera, compañías en Estados Unidos que antes por las sanciones no podían hacerlo. Pero hay que recordar, Carlos, que si bien Venezuela siempre ha sido un país petrolero, el aparato de producción petrolera de Venezuela es decadente. O sea, hay falta muchísima inversión durante muchísimos años
Quienes son los expertos en este sector de hidrocarburos dicen que habría que invertir miles y miles de millones, digamos, en los próximos 10 años para poner ese aparato a producir a tope. Y hay otro tipo de cosas, o sea, el tema de servicios públicos, lo que tú dijiste, infraestructura, carreteras, está también en muy mal estado en Venezuela. Entonces, no sé hasta qué punto, digamos, esta intervención gringa obligue, digamos, a reinvertir todos esos recursos petroleros en mejorar los servicios, digamos, para la población en general, la conectividad, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, etcétera, que se ha quedado un poco obsoleto. Veremos, yo lo que creo es que por ahora, digamos, como que la prioridad para Estados Unidos es sacar directamente provecho y extraer esos recursos y beneficiarse ellos. Yo no he visto específicamente que haya, digamos, una intención en presionar al gobierno venezolano de cómo tiene que empezar a invertir esos recursos. Eso no lo hemos visto todavía. Pues Catalina Lobo Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muy amable. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Un cordial saludo a todos. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias.